Bien, hermanos, seguimos con los mandamientos entre unos a otros. Y hoy nos va a tocar que es tener paz los unos con los otros. Tengo que decir que me pude estar sirviendo de 5 mensajes del pastor Sugel Michelén, así que yo realmente me gustaría que ustedes esos 5 mensajes de la serie de Marcos los puedan estar escuchando, porque el texto que vamos a estar viendo, aunque es la segunda parte de Marcos 9:50, nosotros tenemos que estar viendo para poderlo entender desde el capítulo 8, para poder entender el texto de la segunda parte del 9:50. Por eso me gustaría, porque hay tantas cosas para sacar, que me gustaría que ustedes estén escuchando. Esos son más o menos, ya digo, son 5 audios de la serie de Marcos del pastor Sugel Michelén de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Así que vayamos entonces a Marcos, ahí capítulo 9, versículo 50, la segunda parte, que dice: tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Como le decía recién, nosotros debemos entender el contexto en el cual el Señor Jesús le habla a sus discípulos. Y para eso nosotros tenemos que comenzar, como decía recién, en el capítulo 8, versículo 27. Obviamente no nos vamos a estar deteniendo en cada uno de los versículos, pero sí para poder tener un contexto de lo que estaba sucediendo en ese momento. En el capítulo 8, versículo 17, Marcos nos relata que se encontraban caminando ¿por dónde? Por las aldeas de Cesarea de Filipo. Esto está aproximadamente a 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. Ahí lo que el Señor Jesús le pregunta, les dice: ¿qué dicen los hombres? Y después le dice a ellos, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y en esa situación, ahí del capítulo 8 de Marcos, recordamos que tenemos la respuesta de Pedro, que fue una revelación de Dios Padre. Y Pedro le contesta y le dice: tú eres el Cristo. Después nos encontramos en el versículo 31 de Marcos 8. Y nos dice que Jesús comenzó a enseñarles que le era necesario padecer mucho, morir y resucitar al tercer día. Cuando empezamos el capítulo 9, ahí comienza diciendo que pasados 6 días tomó a 3 de sus discípulos y los llevó a un monte y se transfiguró delante de ellos. Los comentaristas hablan que este monte es probablemente el monte de Merón, es la montaña más alta de Israel, que se encuentra entre el camino que ellos venían, entre Cesarea de Filipos y Galilea. Ahí dicen que más o menos específicamente es a 17 kilómetros del noreste de Capernaum. Nosotros vamos siguiendo cómo venía caminando Jesús con sus discípulos. Recuerdan que esta culminación debe terminar, que va en los capítulos subsiguientes, en Jerusalén, a donde Jesús iba a ir para ser ejecutado. En el versículo 14 ya del capítulo 9, nos dice que Jesús llega a donde estaban los otros discípulos. Esto es, que bajaron después del monte de la transfiguración y se acerca o va hasta donde estaban los otros 9 discípulos. Acuérdense que 3 estaban con ellos, con Jesús. Entonces viene, baja del monte y va hasta donde se encontraban los otros discípulos. Versículo 17. ¿Cuál fue la situación allí? Fíjense, dice Marcos 9:17. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, quien tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y fíjese lo que dice: y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. La situación que Jesús vio
cuando bajó del monte de la transfiguración, es que sus discípulos no pudieron expulsar un demonio. Obviamente el relato sigue y Marcos nos explica que ahí Jesús expulsa ese demonio y le da una explicación a sus discípulos, el verso 29 del capítulo 9, y le dice que este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces hasta aquí vemos un poco el recorrido que el Señor Jesús estaba haciendo con sus discípulos. Ellos caminaron, entonces dijimos, por las aldeas de Cesarea de Filipo hasta llegar ¿a dónde? Perdón, Cesarea de Filipo hasta llegar a Galilea, donde se encontraba Capernaum. Y es aquí, por la zona de Galilea, donde encontramos el versículo 30 del capítulo 9, que dice lo siguiente: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Nadie lo supiese. Jesús, mientras caminaba con sus discípulos por la región de Galilea, nos dice el texto acá que Él no quería que nadie sepa que Él estaba ahí. Él era conocido ahí en Galilea. Entonces, Él no quería que se sepa. Ahora, ¿por qué Jesús no quería que lo sepa nadie? Bien, el versículo 31 nos responde esa pregunta. Dice, ¿por qué? Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Nuevamente Jesús enseñándole a sus discípulos que la misión que el Padre le había dado era que Él debía morir. Él debía morir. Ahí también podemos ver, si recuerdan, Filipenses 2, del 5 al 8, que lo hemos leído en otras oportunidades. Pablo también explica de una manera extraordinaria la misión del Señor Jesús. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y, fíjense que dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Jesús al venir aquí no vino con toda su majestad. No vino con esa majestad gloriosa. Recordemos que esa majestad, 3 de sus discípulos la pudieron ver por un momento en el monte de la transfiguración. Y ahí Jesús les enseña que Él había venido como un siervo sufriente, haciéndoles recordar Isaías 53. El Señor Jesús, como decía Pablo en Filipenses 2:7, tomando forma de siervo, y lo que sucesivamente Jesús le venía enseñando a sus discípulos era que Él había venido como siervo, pero como un siervo sufriente, para morir en una cruz y al tercer día resucitar. El texto sigue diciendo en el versículo 32, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué es lo que estaba pasando? Sus ojos obviamente todavía estaban velados, ellos no entendían lo que el Señor Jesús les decía. A pesar de que ya Pedro ya se le había revelado que Jesús era el Cristo, el Rey, el Salvador, ese Mesías. Pero ellos todavía tenían en su mente un reino físico, Ellos no podían entender que ese rey iba a morir. Entonces, por eso ellos temían preguntarle. Entonces podemos ver que el tema acá, la trama que Marcos nos va enseñando, es muy parecida a la carta de Pablo a los filipenses. Es que Jesús es el Hijo glorioso de Dios. 3 de sus discípulos pudieron ver esa majestad gloriosa en el monte de la transfiguración. Después podemos ver que Jesús echa fuera un demonio, ahí como diciendo el reino
ya ha llegado, el reino de Dios ya ha llegado, era un acontecimiento que los demonios debían ser expulsados y debían salir porque el rey había llegado. Y vemos que 2 veces en este capítulo, parte del capítulo 8 y lo que venimos del 9, vemos que 2 veces Marcos recalca la misión de Jesús. La misión de Jesús, que vino a hacer la paz entre Dios y los hombres por medio de su muerte y de su resurrección. Entonces, ese es el contexto que nosotros nos estamos encontrando, para poder ver el inicio de una conversación. Porque Marcos 9:50 está dentro de una conversación. Entonces, ¿qué pasó cuando llegaron a Capernaum? Fíjense ahí en Marcos 9, 33 al 34. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, le preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y dice, mas ellos callaron. ¿Por qué? Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora, imagínense, siempre tengamos el contexto en mente. Todas las cosas que ellos vieron, todo lo que estaba sucediendo, cómo el Señor Jesús le estaba diciendo que su misión era morir y resucitar al tercer día. Pero como yo le decía, su mente estaba un reino físico. Y estos discípulos, mientras venían caminando por Capernaum, se encuentran discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. ¿Quién iba a ser el que iba a tener preeminencia en ese reino que ellos creían que iba a suceder en ese momento? Si recuerdan el mensaje anterior de amarnos los unos a los otros, es más o menos parecido a esta situación. Sus discípulos aspirando a grandeza. Es algo común del orgullo y del corazón de todo ser humano. Porque nosotros, como hablamos el mensaje anterior, no podemos estar diciéndole, ¡ay, qué pecadores que son estos discípulos! Si todo ser humano lucha y es esclavo de su propio orgullo. Y eso es lo que estaba pasando acá. Y de la misma manera, Jesús tuvo que ubicarlos. Entonces, acá comienza la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús. Vean el versículo 35 de Marcos 9. Dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Notemos que Jesús acá no reprende a sus discípulos por querer aspirar a ser mayor o superior. Sin embargo, lo que Él hace es toma la postura de maestro. Fíjense que ahí el texto dice que se sienta, como todo maestro, se sienta y llama a sus discípulos y comienza a enseñarles diciendo, bien, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Es como si Jesús les dijera, está bien querer ser el mayor, pero en el reino de Dios, las cosas son diferentes. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y esa es la actitud que tomó nuestro amado Señor Jesús, que más tarde se lo iba a decir. Fíjense ahí en Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, en nuestra mente y en nuestro corazón siempre debe haber este servicio a los demás. Ser los últimos y servidores de todos. Esa es la verdadera grandeza del reino de Dios. Nosotros debemos
tener en mente que siempre debemos ser los últimos y los siervos de todos. Ahora, ser últimos no quiere decir ser los pobrecitos, los que dan lástima. No quiere decir eso. Sino ser siervo de todos y los últimos de todos es estar detrás de todos, observando a todos, a ver quién necesita mi servicio. Estar atento a cada uno de mis hermanos. Y desde atrás, ¿vieron los mozos que se sientan cuando hay una cena? Siempre están detrás, mirando a ver quién necesita algo. Bueno, esto es lo que el Señor Jesús les estaba enseñando. Pero Marcos añade algo más. Dice, siervos de todos. Y esto incluye no solamente a los que están en preeminencia, a aquellos que se ven, sino que incluye a todos, aquellos que pasan por desapercibidos. A ellos también. Uno tiene que estar atento a ver qué necesita de mi servicio, cómo lo puedo ayudar. Porque es muy fácil agarrar y mirar, viendo a los líderes, por ejemplo, qué necesitan, porque se ven. Pero nos olvidamos de aquellos que no se ven. Y el Señor Jesús le dice, bien, siervos de todos, siervos de todos. Por eso Jesús les da un ejemplo bien tangible donde ellos podían observar esta enseñanza. Versículo 36. Dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos le dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Recordemos que en los tiempos de Jesús, un niño pasaba desapercibido. No era el centro absoluto de todo, como hoy nos fuimos nosotros al extremo y los niños son el centro. En esa época los niños eran los últimos. En la sociedad en general no eran tenidos en cuenta. Obviamente que sus padres sí lo tenían en cuenta y observaban qué hacían y lo asistían. Pero en la sociedad en general, en donde ellos se movían, el niño era tomado como el último, como algo que pasa desapercibido. Y Jesús, tomando ese niño, lo ejemplifica esta enseñanza, como diciendo, ven a este niño que pasa inadvertido. Bueno, cualquiera que recibe, acepte o ayude a cualquier persona que sea mío, aún el que parece ser el más insignificante entre ustedes, a mí me lo hace. A mí me recibe. Eso es lo que Jesús estaba ejemplificándolo. Todo servicio entonces que damos aún al que parece entre nosotros el más insignificante de todos, aun él es un discípulo de Jesús, y si nosotros le servimos a él, a Jesús, se lo hacemos. A Jesús se lo hacemos. Y ahora mi otro punto es que está el peligro de creerse exclusivos. Juan entendió este mensaje. Juan captó la idea. Y por esta razón recordó un episodio en el que él estuvo involucrado. Fíjense lo que dice el versículo 38 del capítulo 9 de Marcos. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos sigue. Juan y los otros discípulos pudieron haber tenido envidia, podemos llegar a decir, por esta persona. Porque fíjense el texto, dice que esta persona, ¿qué hacía? En su nombre, en el nombre de Jesús, echaba fuera demonios. ¿Recuerdan el contexto que nosotros estuvimos viendo? ¿Qué había pasado en el versículo 14? Ellos no pudieron echar ni uno.
siendo los discípulos de Jesús y estando en la élite de Jesús. Este otro parecía que tenía éxito. Pero no solo parecen envidiosos, o posiblemente podían estar envidiosos, también quizá, como a este hombre le marchaba bien el ministerio, aquel discípulo que nada se dice de él, porque no se dice nada de él, solamente lo que Juan le dijo, que simplemente lo llamó uno. Eso es lo único que podemos ver. Ellos se creían exclusivos y nadie que no esté en su grupo estaba autorizado para hacer lo que este otro hacía, si no pertenecía a su clan o a su grupo. Entonces, podemos ver que quizá, posiblemente, podían haber estado envidiosos, porque ellos no podían haber expulsado un demonio y este hombre expulsaba varios demonios. O también podían estar un poco, exclusivistas, podemos decir. Porque ellos pensaban, nadie podía, o debía, mejor dicho, debía echar fuera un demonio si no pertenecía al grupo, al clan, que eran los seguidores de Jesús. ¿Cómo es que dice Juan? Dice, pero él no nos sigue. Él no dijo, no te sigue, que eso sería lo correcto. Él dice, no nos sigue. Como si seguir a Jesús quiere decir que debía pertenecer exclusivamente a su grupo. En este caso, a los 12. Pero seguir a Jesús es haber creído en Él, poner su fe en Él, arrepentirse de sus pecados. No es pertenecer a un grupo específico o denominación. Eso no nos hace hijos e hijas de Dios. Pertenecer a una denominación o a una iglesia en particular es para nuestro crecimiento. Por eso, el Señor Jesús, y este es mi otro punto, es el trato hacia otros creyentes en Cristo. ¿Qué le contesta Jesús? Muy bien, Juan, lo que hicieron. No le contesta eso. Versículo 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Jesús fue explícito. Él le dijo, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer algo en mi nombre. Y si verdaderamente es un hijo de Dios, después no puede hablar mal de mí, aunque no pertenezca a este grupo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. ¿Y qué es también lo que Jesús le dice que hagan con otros hermanos? Fíjense, versículo 41. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, el Señor Jesús dice, si le ayudan, aún en lo más mínimo que sea, porque es uno de los míos, porque es comprado con mi propia sangre, no perderán su recompensa. Fíjense que acá voy a remarcar la palabra cualquiera. Sea cristiano o no sea cristiano. Un no cristiano, si ayuda a un cristiano, no perderá su recompensa. Aquí, en esta tierra, no perderá su recompensa. Dios lo va a bendecir por ayudar a uno de sus hijos. Aquí. Pero también involucra a nosotros. Nosotros también vamos a recibir recompensa aquí y cuando estemos en el reino de nuestro Señor, en su presencia. Ahora lo que el Señor le enseña aquí, que a pesar de no pertenecer a su grupo, no quiere decir que no sean hijos e hijas de Dios y que no puedan trabajar para Él. A fin de cuentas,
cada cristiano está para expandir el reino de Dios y para exaltar el nombre del Señor Jesús. Para eso está cada cristiano. Por eso nosotros, cuando vemos un ministerio de algún hermano que no pertenezca a nuestra denominación y no haga exactamente lo mismo que nosotros hacemos acá, y este es un fiel ministro que predica de una manera fiel la palabra de Dios, nosotros no debemos envidiarlos ni entorpecerlos, sino debemos orar por él para que el Señor siga obrando. Y fíjense que es mi otro punto, que es la advertencia de entorpecer el crecimiento de mis hermanos. Inevitablemente Jesús hace realmente una severa advertencia, mis hermanos, acá, que engloba otra vez a creyentes y no creyentes, con respecto al que hace caer o maltrata o obstaculiza el crecimiento de uno de sus hijos. Es una severa advertencia. Versículo 42, fíjense nuevamente. Cualquiera, sea creyente o sea inconverso, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que crea en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Es una severa advertencia. Y recordemos que Jesús se sentó, llamó a sus discípulos y le está enseñando a ellos. La palabra que se utiliza aquí como tropezar es escandalizo. De ahí sale nuestra palabra escandalizar o escandalizarnos. Puede significar ser piedra de tropiezo, ser ocasión de caer o pecar, hacer abandonar su fe, ofender, etc. Eso es lo que significa hacer tropezar. Lo que Jesús le está haciendo ver a sus discípulos, que por causa de su orgullo, el querer estorbar a ese Hijo de Dios, podían haber hecho que éste se apartase o se desanimase y peque contra Dios. Por eso le digo que es una severa advertencia. Y nosotros debemos cuidarnos de no poner piedras en el camino de nuestros hermanos. Mis hermanos, esto es algo asqueroso a los ojos de Dios. Es tan repulsivo a los ojos de Dios que Jesús lo ejemplifica o lo ilustra de esta manera. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas. Mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y le hubieran echado al mar. Una piedra de molino pesa aproximadamente 1 tonelada o tonelada y media. Que le aten al cuello. Fíjense que ahí no dice que él se ate la piedra al cuello y se tira al mar, sino que otro venga y lo haga. Eso era una forma romana de matar a sus peores enemigos. Así mataban a sus peores enemigos los romanos, echándolos en el mar con una piedra de molino atada al cuello. Es mejor que esto le suceda antes que hacer caer a cualquier hijo o hija de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos tener presente. Por eso debemos observar en nosotros si hay actitudes o cosas que hagan pecar a mi hermano, que por mi culpa tropiecen y no crezcan en su santidad. Debemos observar continuamente nosotros. Por ejemplo, mi manera de hablar, cómo le afecta a mis hermanos. Le hago pensar mal cuando hablo de algún otro hermano.
mi manera de vestir, hago pecar a mi hermano al verme, mi manera de administrar el dinero, mi manera de administrar el tiempo, el uso de mi Facebook, etcétera. Al verme y al escucharme, le ayuda a crecer a mi hermano en su santidad. Es como nosotros debemos observarnos. Ver si todas nuestras actitudes, lo que hablo, lo que digo, le ayuda a mi hermano a crecer en santidad. Y esa es la forma correcta de pensar. Esa es la forma correcta de pensar. Lo que hago afecta de una manera positiva o de una manera negativa a mi hermano o hermana. ¿Le ayuda o le impide en su crecimiento espiritual o en su santidad? Recordemos que la meta de cada cristiano es crecer en santidad. Es crecer en santidad. Y yo, como miembro del cuerpo de Cristo, debo servir a otros para que esto ocurra. Para que esto ocurra. No es para satisfacerme a mí mismo. Y esto es lo que Pablo hacía. Pablo observaba su caminar. Él se cuidaba de no ser tropezadero a ningún hijo de Dios. Fíjense ahí en 1 Corintios, capítulo 8, versículo 13. 1 Corintios 8, 13. Dice: por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Ahí había una discusión, el tema de lo que es la idolatría y la carne sacrificada a los ídolos, pero se aplica a cualquier situación, es observar que no sea de tropezadero a mi hermano. Él dice: no comeré carne jamás. Eso le impide su crecimiento, eso impide la santidad de mi hermano. No comeré carne jamás. Romanos 14, versículo 21. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas, me gustó más la traducción. Dice: es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Esa es la actitud. Mis hermanos, no es una cuestión de decir tengo derecho, o decir a mí me gusta, o que no me mire, o tengo la libertad para decir y hacer lo que siento o lo que quiero. Pablo responde esa manera de pensar. En 1 Corintios 8, 9 dice: mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Tenemos libertad. Pablo se lo decía a los corintios: no es nada. Sacrificar un ídolo no es nada, pero si es causa de tropiezo a mi hermano, no voy a comer más. Tengo libertad, sí, tenemos libertad en Cristo, pero esta libertad que no se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Mis hermanos, el único que tenía todo el derecho y toda la libertad para hacer lo que quiera es el Señor Jesús. Pero Él se despojó, sirvió a todos, tomó la cruz literalmente, soportó la ira de Dios sobre sí para que nosotros podamos disfrutar la paz que tenemos con Dios. Él lo hizo. Tengamos cuidado entonces, hermanos, de no hacer tropezar a ninguno de esos pequeñitos por los que Cristo derramó su sangre. Ahora, mi otro punto es responder una pregunta. ¿Cómo podemos lograr no ser piedras de tropiezo? Nuevamente Jesús da instrucciones ahí precisas para poder combatir ese pecado de orgullo que se levanta continuamente y se opone a nuestro crecimiento, a nuestro propio crecimiento en santidad y al de mi hermano.
Jesús le dice otra vez, metafóricamente, es metafóricamente, pero bien vívida ese ejemplo, porque en esa época no había anestesia como la hay ahora. Él dice, versículo 43 de Marcos 9, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, no teniendo 2 pies y ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos y echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Recordemos, mis hermanos, versículo 42, esta advertencia es para cristianos y para no cristianos. Dice, y cualquiera. Y cualquiera. Y ahí estaban los 12 discípulos. Estaba Judas Iscariotes, el traidor, que no tomó en cuenta esta enseñanza. Que no tomó cuenta esta enseñanza. Jesús fue bien explícito en su enseñanza. Si ves algo que tu ojo, tu mano, tu pie te haga tropezar a ti y a tu hermano, córtalo. ¿Por qué entonces debemos ser tan radicales en eso? Porque Jesús explica lo que le va a suceder a aquellos que son de tropiezo para los hijos de Dios, a aquellos que impiden la santidad de sus hijos y la expansión del reino de Dios y del Evangelio. Eso es lo que explica Jesús. ¿Qué va a pasar con todas aquellas personas no cristianas que son de tropiezo? Mejor les entrar en la vida manco que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Su recompensa por ser de tropiezo a la extensión del reino de Dios y a que un cristiano no pueda crecer en santidad es un horrendo sufrimiento eterno que nunca termina. Lo dijo el Señor Jesús. Ahora, la pregunta que se puede levantar, ¿acaso pasará lo mismo con todos los cristianos que son de tropiezo alguna vez? Obviamente que no. Un cristiano, cuando es de tropiezo a un hermano, no se va a ir al infierno. Pero sí debemos recordar que alguien sufrió ese infierno por él. Su pecado de hacer tropezar a un hermano hoy, si yo hoy soy de tropiezo a mi hermano, ese pecado no quedó impune. El Señor Jesucristo pagó ese infierno en su propio cuerpo por mi pecado de hacer tropezar a un hermano. No vamos a ir al infierno, pero no nos olvidemos, hermanos, que ese pecado lo pagó Cristo en la cruz, en su propia carne. Obviamente que muchas veces vamos a pasar por la disciplina del Señor, porque nosotros somos cabeza dura. Y Dios tiene que disciplinarnos para encaminarnos. Una disciplina que nos corrige y nos encarrila nuevamente a su propósito. Pero lo grandioso de la obra perfecta es que Dios nos ve como si fuésemos su propio Hijo Jesús. Y eso es lo más glorioso. Dios nos ve a nosotros como si fuésemos su propio Hijo Jesús. Y Jesús fue el único que anduvo perfectamente sin hacer tropezar absolutamente a nadie y sin querer ser el primero.
Y por la obra de Él y por su muerte y la imputación de mi culpa hacia Él, Dios nos imputa su justicia. Por eso nos ve así. Por tal motivo, entonces, querer morir a mí o a mis propios deseos es querer ser más parecidos a Cristo. Por eso debemos verlo a Él. Y por amor a Él, crucificar mi carne. Porque amamos lo que Él más ama. Su iglesia, a la quien Él derramó su sangre. Y nosotros queremos ver santificada. Que sea santificada. Mi otro punto es que todo sacrificio, obviamente, trae dolor. El morir a nuestro deseo pecaminoso duele. ¿Sí, mis hermanos? Duele. Duele morir a nuestros deseos pecaminosos, pero es el camino por donde debemos pasar. Versículo 49, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Bien, ahí los que tienen la Biblia de las Américas, todo sacrificio será salado con sal, lo omite. Pero es lo mismo, porque todos serán salados con fuego. Mis hermanos, y por eso yo decidí ver estos 5 videos del pastor Sugel y leer otros comentarios. Porque acá me encontré en un conflicto, no podía resolverlo. Claro, y muchos dicen que comentaristas dicen que este versículo es el verso del Nuevo Testamento más difícil de entender, y si no es el más difícil de todo el Nuevo Testamento. Es uno de los más difíciles, o si no es el más difícil. Pero, ¿qué les está diciendo el Señor? Bien, pienso que como la audiencia ahí eran judíos, Dios los remonta al Antiguo Testamento y les habla del sacrificio en el Antiguo Pacto, que eran salados con sal. Un comentarista dice: más de 15 interpretaciones se han propuesto para este versículo. La mayor parte de los comentaristas ven aquí una referencia a la instrucción dada para los sacrificios, acompañándolos de la sal del pacto en Levítico 2:13. La sal representa la preservación o la dedicación, y el fuego es una figura frecuente de purificación. Fíjense que Jesús les está diciendo acá que todos serán salados con fuego. Serán salados con fuego. Podemos decir entonces que todo sacrificio que hagamos por el bien de nuestra santidad y la santidad de mi hermano será doloroso, porque implica morir a mi carne. Implica morir a mi carne. Pero veamos nuevamente el contraste entre un cristiano y uno que no es cristiano. Para los incrédulos, poner piedra de tropiezo a un hijo de Dios, esa frase, salado por fuego, será un dolor eterno que nunca se agota. Pero para un cristiano, esa frase, salado por fuego, es un fuego purificador, que quita nuestro orgullo y nos hace más parecidos a Cristo. Nos hace más parecidos a Cristo. Hacer morir entonces nuestra carne es doloroso, pero es lo más glorioso. Es lo más glorioso. Cuando Pablo hace la explicación del Evangelio en la carta de los Romanos, que comienza en el capítulo 1 y termina en el capítulo 11, verso 36, dice en el capítulo 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Romanos 8:29, que fuesen hechos conforme a la imagen
de su Hijo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? 1 Tesalonicenses 4:3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Sí, hermanos, es algo doloroso morir a nuestra carne, pero es lo mejor y lo más glorioso. Y mi último punto es verificar si hay sal en nuestra vida. Versículo 50 de Marcos 9. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice, tened sal en vosotros mismos. No todos los que estaban en ese círculo donde Jesús le estaba enseñando tenían sal. El caso de Judas Iscariote. Como hoy puede haber gente que no tiene sal. No todo tiene sal. Los que vienen a la iglesia o los que se encontraban en el grupo de los 12. Pero algo es cierto, un verdadero hijo de Dios la tiene. Jesús dijo en una oportunidad, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Entonces, debemos funcionar como tal. Nosotros como sal debemos preservar la santidad en mi vida y en la vida de mi hermano. Cuando un cristiano no cumple su función, su vida se vuelve insípida, sin gozo, sin paz, siendo un continuo tropezadero para todos los hermanos. Pero Jesús concluye con estas palabras: tened paz los unos con los otros. Al ver toda esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, nos muestra lo importante que es estar atentos, prestos a servir a todos nuestros hermanos y a no ser piedra de tropiezo para ellos, sino que estamos buscando su bien continuamente, su crecimiento espiritual, su santidad. No traer división, discordia, chismes, pleitos, cualquier clase de tropiezo. Jesús dice, tened paz los unos con los otros. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad, en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La pregunta es, ¿tienes sal en tu vida? ¿Tienes paz con tu prójimo? Para tener paz con el prójimo y para mantener esa paz, uno debe haber gustado la paz con Dios. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se encuentra esa paz? ¿Cómo se puede obtener esa sal que preserva la santidad de la iglesia? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo hay un camino, es el Señor Jesús. Entonces, uno debe venir en arrepentimiento y fe. Y si alguien se sintió identificado, debe venir en arrepentimiento y fe, confesar sus pecados. Solo Cristo puede hacerte una persona nueva. Pon tu fe en la obra perfecta del Señor Jesús y Él perdonará todos tus pecados. Y si un hermano se sintió identificado, siente que su vida es insípida,
y no puede tener paz con su hermano, arrepiéntese. Debemos ir a Él, confesar todos nuestros pecados. Y su palabra dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Una vez hecho esto, debemos seguir corriendo la carrera, puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos un Salvador glorioso que nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos llama a vivir en santidad y a preservar la santidad y a tener paz con todos, con todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque una y otra vez somos de tropiezo a nuestros hermanos. Gracias, bendito Señor, porque tú pagaste ese pecado horrible, horrible a tus ojos. Tú lo pagaste en la cruz del Calvario. Tú sufriste en nuestro lugar. Gracias, Señor. Límpianos, Padre. Y ayúdanos a preservar la santidad en esta congregación y la santidad personal, Señor, sin la cual nadie verá a Dios. Gracias porque no es nuestra obra, es la obra de tu Hijo en la cruz, la que nos lleva a tu hermosa presencia. Señor, ten misericordia de aquellos que no han gustado tu paz. Llámalos al arrepentimiento y a la fe. Que vean a tu precioso Hijo Jesús morir por sus pecados. Gracias, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén.